Pink Kingdom, un podcast para mujeres extraordinarias. Bienvenidas a Pink Kingdom, yo soy Leti Oropesa y en medio de un mundo oscuro y cada vez más oscuro, yo he decidido pintar mi mundo de rosa y así ayudar a otras a que también puedan pintarlo. Esta es la segunda parte de un episodio que está, miren, si ustedes no vieron la primera parte, por favor, corran y vayan a ver el primer episodio porque estamos aquí con la profeta Margarita y ella estuvo contando acerca de su testimonio, de su momento más oscuro y haciendo un mini recuento. Ella nos estaba contando acerca de que pues a ella le toca, no conocía nada de Jesús, es la primera en su familia en convertirse. Luego ella le toca pasar ese momento oscuro de ser una mamá sin... Hace ratito entró Rodrigo y que estaba contando ella cuando contó de que pues él había sido un bebé que no había conocido a su papá y que cuando lo veía chiquitito y entra y todos lo vimos así de, ¡ay, Rodrigo! Ya lo veíamos así chiquitito como ese bebé, ¿no? Pero ella nos contaba algo muy importante de que Jesús llegó a su vida y llenó los vacíos que no tenía, pero no se quedó solo en ella, sino que Dios la llevó a pintar el mundo de rosa de otras personas y empezó a hablarles la palabra a su familia, a su mamá en ese momento, a sus hermanos, a sus vecinos, a sus amigas de parranda, ¿no? Entonces inicia la iglesia desde ese lugar. Y esa es la pregunta, aquí es donde comenzamos. ¿Qué pasa cuando inicia la iglesia o cómo ustedes deciden? Porque usted nos platicaba en el capítulo anterior que, que el apóstol José Luis decía, yo no soy pastor, Él se yo soy sentía, yo no, evangelista. yo ¿En no. qué momento dice, bueno, sí Como, soy, voy a empezar? ajá, bueno, en el momento en que la gente lo empieza a seguir, nos empiezan a seguir porque nosotros les hablábamos de la Biblia y les enseñábamos y ellos les encantaba y pues de alguna manera algo muy importante, Leti, es que nosotros llevábamos la palabra, pero enseñábamos todas las cosas que habrían de venir y la gente decía, ¿todo eso va a venir? Sí. Entonces ellos decían, pues tenemos que cambiar. Entonces llegaba a sus vidas necesariamente a hacer un cambio y ellos querían más de Dios. Entonces sentían atraído a la palabra. No digo que a nosotros a la palabra, porque pues nosotros lo que enseñábamos era todo lo que dice la Biblia, ¿no? Entonces hacíamos reuniones en casas y pues hasta que llegó, te comentaba yo, llegó un predicador y nos dijo, ¿por qué no hacemos algo para Dios? Y entonces mi esposo dice, sí, vamos a hacer algo. Mi esposo es arquitecto y yo soy abogada, pero éramos empresarios, teníamos, como era arquitecto, él, pues, terrenos, casas, él tenía la capacidad de poder hacer remodelaciones. Él trajo el primer Videocentro videocentro. aquí a Villahermosa, él fue el primer videocentro. De ahí tuvimos cadenas de otros videos y teníamos lo de todo y bienes y raíces, así se llamaba nuestra empresa. Y bueno, ahí conocemos a Jesús. Y yo recuerdo que yo me enamoré tanto de Jesús que a mí me llegaban las 6 de la tarde y yo ya corría a la iglesia a que me enseñaran más de la Biblia. Y mi esposo me decía, ¿a dónde vas? Ay, voy a la iglesia, hoy también hay que van a enseñar de la Biblia. Mi amor, pero tenemos muchas entrevistas. No te preocupes que yo ya las arreglé, decía yo. Entonces yo hablaba con mis clientes y les decía yo, no, miren, la casa se puede ver mejor en la mañana. Ahorita no le vas a poder ver Ahí le va a dar la mejor luz. aquí le va a dar la luz. Yo quiero que vea cómo entra el sol a esa sala. Y así, Ujú. y yo cambiaba las citas así. Y en verdad me fui enamorando de O Jesús. sea que sí se puede servirle a Jesús y... Claro, yo cuando empecé a llegar, me acuerdo que, me pusieron como directora de evangelismo y, Por yo su pasión por predicarle ajá, y a mira, era una iglesia muy chiquitita. Cuando nosotros llegamos, la iglesia no tenía techo, tenía lonas, las paredes eran de cartulina y de esos que ponen letreros que recogían.
y el piso era De de cartón. lodo. Y yo me acuerdo que en esa iglesia nos decían, ¿quiénes quieren servir? Y yo levantaba la mano. Y entonces me acuerdo que un día me tocó hacer la limpieza en la iglesia. Nunca se me va a olvidar eso. Entonces mi esposo no llegó, este, y yo llegué, y entonces yo no sabía cómo tratar, que yo vi que era algo así café que brillaba, pero yo veía que estaba sucio, pero no entendía que era el lodo aplastado, Ajá, que se en vuelve como si fuera un piso, como ¿no? un piso. Entonces yo decidí limpiarlo con agua No, antes del servicio. Entonces, no. cuando estaba yo echando agua, me empiezo a dar cuenta que se hacía más lodo. No. Llega mi pastor y me dice: "Hermana Margarita, ¿qué está haciendo? Y ya viene el servicio". Yo no sabía qué tirarle, entonces tuvimos que agarrar cartones y ponerlos, ¿no? Ujú. Pero fue una experiencia, Desde ahí ya, la quién verdad, quiere servir? yo Ya. le de verdad, yo en la vida de los que fueron mis pastores al comienzo fueron bellas personas, les doy gracias a Dios por ellos. Me tuvieron mucha paciencia. Y yo le quiero decir a las personas que están viendo, platiquen con sus pastores, todo lo que ustedes no entiendan, vayan, que se los expliquen en la Biblia. Yo le doy gracias a Dios que yo nunca, yo tenía hambre de Dios y yo no, yo iba con ellos y ellos me explicaban. Y aprendí mucho y le doy gracias a Dios. Entonces, la verdad que nosotros empezamos, viene el problema que el pastor firma ese documento y lo quitan de la iglesia y la iglesia se queda sin pastor. Ujú. Y todos querían ser pastores No, en esa guau. iglesia. Entonces, a mi esposo y yo estábamos leyendo la parte de David, cuando dice que David no, no, No se fue contra Saúl. no se fue contra Saúl. Y entonces yo dije: "No". Entonces nosotros no nos vamos a meter en problemas y nos retiramos. Pero como nosotros estábamos predicando, empezamos a seguir hablando la palabra de Dios, y a seguir hablando la palabra de Dios, y dijimos: "Bueno, cuando ya pongan el pastor que sea, pues ya Las regresa". llevamos a todas esas Ajá, almas. sí. Pero bueno, pasó mucho tiempo y hubieron muchos problemas en la iglesia y pues ya Nunca no. se volvió a levantar. Sí, pero fue mucho tiempo que pasó y ya no. Entonces nosotros encontramos, al doctor Morris Cerulo, Ujú. y ahí es donde empezamos a ver otra área del reino de Dios que no conocíamos, y empezamos a aprender, pero en ese proceso fue un proceso no tan fácil, Ujú. porque nosotros Todavía el mundo todavía no se pintaba de rosa. no, fue empezar a llevar a todas esas personas a que fueran plenas en Jesús, no era fácil, ¿no? Pero el punto aquí es que nosotros dejamos de ver nuestros negocios y nos metimos de lleno a Dios. Entonces, cuando se nos acabó el dinero de la cuenta, porque pues Todos lo sembraban. todo lo sembrábamos, empezamos a pagar renta de lugares, empezamos a hacer muchas cosas. Y llegó un momento en que dijimos, bueno, no importa, vamos a rentar nuestra casa y con la renta vamos a vivir y con eso vamos a pagar una renta, vamos a vender comida y empezamos así a caminar y a proveer en la ¿En manera. ese momento ya ustedes eran pastores? ¿O eh, seguían con el que eran Seguíamos con evangelistas? el grupo y en eso te digo que viene esta persona, entre el lapso que todavía económicamente estábamos bien económicamente, porque seguíamos vendiendo propiedades y todo. Yo recuerdo que viene este pastor a predicar y nos ve. Entonces dice: "¿Por qué no hacemos un evento grande?". Y me acuerdo que hicimos un evento en aquí en Tabasco 2000, me acuerdo que estaba nuevo ¿cómo le llaman al de Tabasco 2000? El El centro de centro convenciones. de convenciones. Y en ese centro de convenciones, nosotros hicimos ese evento y nos llegaron 5,000 personas, Guau. sin tener iglesia, sin ser pastores, ¿sí? Pero recuerdo que nosotros empezamos a predicarle a muchos chavos.
y todos esos jóvenes, me acuerdo que, ay, que el predicador Manuel Azúcar tenía un testimonio muy, 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 muy bonito en que él fue un drogadicto, pero lo contaba él con muchas cosas que a los jóvenes lo atraía. Y es ahí donde los hijos de mi hermana, el pastor Carlos, el pastor Edgar, ¿sí? El hijo de mi hermana. Bueno, yo me acuerdo, Leti, que los pastores se burlaban de nosotros, porque nosotros teníamos a personas, pero teníamos muchos jóvenes. Wow. Y decían: "Bueno, José Luis, vamos a hacer una cooperación", muchos pastores, "vamos a hacer una cooperación para que vuelvas a poner tu empresa, porque, ¿qué haces con toda esa chiquitada?". Y entonces, mi esposo, a ellos los entrenaba, les decía: "Tú vas a hacer esto, y tú también vas a hacer lo otro". Mi esposo dice que él tocaba en la alabanza a los 9 años. Sí, Tocaba el piano, o sea, se tenía que subir arriba de algo para poder tocar. sí, ellos eran el grupo del base. Precisamente yo le estaba diciendo a Rodrigo ahora en el próximo congreso que por qué no hacen un to era Una tocada. el pastor Carlos, Él era la Rodrigo, batería. sí, Uli Eder, era. ¿tú qué tocabas? La ¿Cuántos guitarra. años tenías, Uli? 12 12 años. O años, sea, el sí, grupo era sí. de 9, Eran 12. puros chavitos, y quiero decirles, pastores, líderes, el comienzo quizás es pequeño, pero su final es grande. Entonces, esa fue una promesa que Dios nos dio y por durante muchos años picamos Piedra. piedra. O sea, No no fue fue como que fácil. se convirtieron y decidieron servirle a Dios y todo, ¡pram!, la Sí, iglesia. yo O sea, en recuerdo el 91 aproximadamente es que inicia NGI. inicia RGI Inicia o con jóvenes jóvenes, de 9, 12 ajá, niños empezábamos prácticamente, y algunos adolescentes sus mamás, y sus ¿sí? mamás. Estaban ahí y, pues, ahí íbamos para todas partes, y vamos a la casa de paz de fulano, allá vamos, y vamos a la casa de paz. O sea, Pero sí no le había llamábamos gente. casa de paz a la reunión de la Biblia. Ajá. Ajá. Y entonces, en las casas, Eran grupos pequeños grupos en casa. pequeños, pero que fueron creciendo, y cuando venimos a ver, ya éramos un buen grupo, una buena manada. Y entonces, cuando hacemos este evento de Ábrete a la abundancia, se llamó ese evento. Ujú. Me acuerdo que, fueron 5,000 almas, 5,000 personas, y de ahí el predicador nos dijo: "José Luis, ¿qué no te das cuenta que tú eres un pastor?". "Claro que yo no soy pastor", dice. Y entonces, terminando ese evento, nos invitan a una iglesia, y esa iglesia llegó una profeta. Y me acuerdo que estábamos sentados, y entonces la profeta nos volteaba a ver y nos volteaba a ver, y dice: "Estoy muy inquieta, no puedo seguir, pásame aceite", dice, "pásame aceite", y le pasan aceite. "Tú y tú, párate y ven para acá", mi esposo y Ujú. yo. Y dice: "Yo no sé si ya lo están haciendo o lo van a hacer, pero hoy Dios le unge como pastores". Guau. Y nos tira aceite, nos bañó en y entonces, lloramos, y mi esposo decía: "Yo no quiero ser Ah, pastor". lloraban porque no. Y yo, la verdad, no me daba coraje, porque yo era la persona que a mí sí me gustaba visitar, ir a Ujú. leerles la Biblia, orar por ellos, sí, pero mi esposo sí tenía algo así, Él quería seguir siendo un un evangelista. evangelista. Mira, ya habíamos planeado que íbamos a comprar un mobile home Ajá. y que íbamos a ir, porque Leti, fuimos a muchas rancherías, mi esposo y yo. Íbamos a las rancherías a predicar. Mi esposo se rinde a Jesús por causa que a mí mi pastor me dice: "Te va a tocar evangelizar esta parte", y era un lugar muy pobre, que hoy está un fraccionamiento muy rico, Bahías. Ajá. Ahí había como un cinturón de pura pobreza. Las casitas eran de cartón, y mi pastor me dijo: "Ahí te vas a ir a evangelizar". Guau. Y entonces yo me acuerdo que le dije a mi esposo: "Mi amor, dame el RAI y y
porque compré muchas cosas que voy a llegar al hay unas familias que tienen mucha necesidad. Ay, Margarita, bueno, entonces me dice: "A ver, me voy a estacionar bien", dice, porque él siempre me llevaba. Ujú, "Me voy a estacionar, a ver, quiero ver dónde llegas, Margarita". ujú. Entonces, me acuerdo que yo me llevaba a Rodriguito y Ajá, de a Jade. Ellos me acompañaban a predicar. Y entonces, en llevar todas las bolsas, cuando él empieza a ver: "¿A dónde vas aquí?". Y empezamos a bajar, a bajar, a bajar, y era la laguna, y había como un alambre, y yo me agarraba de ese alambre para poder cruzar al otro lado, porque era agua, y habían unos cochinitos ahí que lo ponía la gente de ahí. Y me dice: "¿Aquí llegas, Margarita? Yo no sabía que venías, ¿y esto qué es?". Son puras casitas de gente con mucha necesidad, mi amor. Vieras cómo quieren oír de Dios. Por eso los vengo a ver. Y en eso me toca ese día visitar una casa donde toqué la puerta, me abrieron y la señora: "Pase, pase", dice, "oren por mi nieta", dice, "porque está muda, tiene días", dice. Y entonces me la pongo "Hola, ¿qué tal? Sabes, Jesús te ama", y le empiezo a hablar de Jesús, y la niña empieza a llorar y empiezo a imponerle la mano, todo miedo, todo temor, todo aquello que haya venido a su vida, y empieza a gritar la niña ya, Guau, y en ese momento, guau. el lagarto se comió el perrito, y No, la niña se había quedado muda del miedo qué que vio al lagarto que se bárbaro. había comido un perro. O sea, la niña tenía un espíritu de miedo, de Ajá, de temor. temor, y quedó muda. Entonces, mi esposo cuando ve eso, me dice: su Maggie, qué poder", dice, o sea, Ajá, él estaba empezando, pues, en todo eso. sí, Entonces, él lloró y dice: "Maggie, cuánta necesidad hay aquí". guau. Y entonces, como él es arquitecto, vio que necesitaba tirar grava, arena, para que pudieran pasar bien para allá toda la gente, no nada más yo. Y ahí fue, en esa semana, tiró grava, arena y empezó a visitar conmigo en la semana. Y de ahí, Leti Ujú, se enamoró de Jesús, guau. En de el la servicio obra de la obra. y de ver el corazón de tanta gente que tenía necesidad de Dios. Yo te Pero animo, qué mujer, qué que qué no dejes de servirle a Dios, qué porque eso ayuda impresionante, a tu casa, sí. ¿sí? A que la luz de Jesús venga y todos puedan sentir qué tan agradable es servirle a Dios. Qué impresionante, porque no es que usted le haya estado: "Vamos a servirle, vamos a la No, iglesia", sino que le dio ejemplo y sí, testimonio sí, ahí de Dios lo lo que tocó a él. hace el servirle a Dios, de lo que Ajá, él provoca. tuvo una experiencia ahí con Dios Guau. y todo de ahí en adelante, él empezó a servirle a Dios con todo su corazón y dejó de ser un empresario. Ahí él también toma, Sí, la obra como él suya. toma el llamado, y verdaderamente, todos mis sobrinos eran varones, la mayoría eran varones. Él empieza a liderarlos, empieza a ponerlos a que sirvan, a tomarlos en cuenta. Y muchos pastores se burlaron de él y le decían: "A ver, José Luis, te vamos a hacer una cooperacha para que vuelvas a poner tu empresa, porque ¿qué haces con toda esta chiquitada? Tú Porque traes un jardín porque aquí". ahí iniciaron ustedes un proceso, ¿no? Ajá. ¿Qué pasa en ese proceso? Sí, entonces en ese proceso la verdad que no fue fácil, Ujú. ¿sí? Y te comento, tuvimos que rentar hasta nuestra propia casa. Yo me acuerdo que renté mi casa amueblada, que la tenía yo así súper, y me tuve que salir para que con ese dinero pagar la renta de un local, y ahí en un lugar pequeñito vivíamos mis hijos y yo. Ujú. Entonces, tuvimos que ir, cediendo muchas cosas a Dios. La nueva generación, muchos hablan, ay, que es de puros ricos. No, en la nueva generación llegan personas que aman a Dios, que quieren servirle a Dios y que no importa su condición. Ahora, ¿por qué se llama nueva generación, Leti? Ajá. Un día mi esposo estaba en su oficina y en ese tiempo que él estaba tomando la decisión por esa experiencia, oyó la voz de Dios y le dijo Dios, levántame una nueva generación. Entonces lo lleva al versículo donde dice que entró la nueva generación en la tierra prometida.
porque hay una promesa. Y, ¿sabes una cosa? Yo lo veo hoy, lo veo no solo en mi hijo, en mi hija, sino en en todos los ustedes, jóvenes en todos que ellos. crecieron. Ulises ya, Ulises, crece en la iglesia, conoce a su esposa y hoy son un matrimonio joven que le sirven a Dios. Ella es pastora, tuvieron unos gemelos, una niña, o sea, sus hijos están sirviendo aquí. De eso se trata pasar herencia, de eso se trata tener una vida, un pink kingdom, o sea, tener un reino, Ujú. ¿sí? En el cual, aunque parezca tenebroso, pues de alguna manera Dios lo va a ir Uno cambiando. decide a través de la fe y no de Así las es. circunstancias. Sí, exactamente. Se te pueden presentar, nosotros tuvimos muchos obstáculos. A mi esposo y a mí nos secuestraron con nuestros hijos. Mi esposo ahí resucitó en el secuestro, porque lo ahorcaron y le pegaron con una pistola y le sangraron A todo usted el. le dieron un balazo A en mí la me dieron un balazo en la Yo me pierna. acuerdo que yo iba a ir a ese viaje. Sí, Ahí ya me había convertido. gracias a Dios, no pasaste por ahí. Pero ahí nuestra familia nació de nuevo Ujú. con un pacto con Dios, y desde ese pacto Dios trajo a nuestra vida una plenitud y un crecimiento, Sí, porque desde ahí despegamos. Ahora, quiero decir que a pero fueron 12 años 12 de años de prueba, de prueba, de ¿qué pasar. pasaron en esos 12 En años? esos 12 años, no Porque había. hoy todo el mundo puede ver la iglesia, hoy todo el mundo puede ver, no, guau, qué hermoso, qué grandes, cuántas iglesias, como inicié, ¿no? En el pasado, hablando de que hay treinta y tantas iglesias en otros países, en otras ciudades, pero ¿qué pasan en esos 12 años donde él le dice que sí, ustedes le dicen que sí, dejan las empresas, venden todo y no se dio nada? O sea, ¿qué pasaron en esos 12 años? Pues, tuvimos que empezar a vivir por fe, y Dios probó nuestra fe. Y sobre todo, fuimos pulidos y fuimos, este, Dios nos hizo pasar por diferentes pruebas para afirmarnos por lo que venía, ¿no? Y sobre todo, que Dios pulió nuestros corazones en cuestión de la revelación por el propósito que teníamos. Y quiero decirte que en esta iglesia que Dios levantó, porque esta iglesia no la levantamos nosotros, Dios la levantó sin pedirnos Permiso, o sea, permiso. ustedes nada más le dijeron sí al Sí, llamado. a mí no me costó tanto trabajo como a mi esposo. El hombre ya es, uno, es muy emocional y todo eso, ay, sí, esto, pero a mi esposo sí, él pensaba, bueno, ¿qué va a pasar con nuestra vida, con nuestra economía? El hombre es el que lleva el dinero a la casa, y eso era el que pensaba, si yo me meto más a servirle a Dios, ¿cómo proveo para mi casa? Entonces a mí se me ocurrió, vamos a rentar nuestra casa, y de Ujú. eso vivimos. Y gracias a Dios dijo que sí. Y así estuvimos por un tiempo. Luego un re Increíble, porque a la mujer sería la que más apegada a su casa, a sus muebles, y usted fue la que dijo: "No, Sí, ven, sí, rentemos". sí, la rentamos amueblada, y pues Dios fue haciendo la obra y fuimos creciendo. En 12 años parecía que estábamos estancados, y llegó un momento en que mi esposo y yo. ¿Hubo en algún momento durante esos 12 años que usted dijo: "Me equivoqué", o "No hubiera hecho eso", o "Hubiera mm, tomado otra decisión"? ¿Hubieron momentos o no, yo creo que no, yo creo que Dios sentíamos retos, mi esposo y yo, y hubo un momento en que dijimos: "Tenemos que hacer algo". Y es ahí donde un día a mi esposo le hablan de que había retiros muy importantes, que habían cambios extraordinarios, que son los encuentros. ujú? Pero Dios es bueno, mira, en todo ese proceso Dios estaba levantando un liderazgo. Tú O sea, esos 12 años no fueron perdidos. no. En ese tiempo se levantaron los líderes, el pastor Carlos, el pastor Edgar, ¿sí? Mi Este, esposo, tu esposo, mi hija, la pastora Ena, la pastora Ceci, y los demás pastores, la pastora Sophie, este, ahí estábamos ese
ese Grupo grupo, de liderazgo. ajá, Ulises, Mirellita. Entonces, de alguna manera, La pastora Ceci. sí, la pastora Ceci, y yo recuerdo que ellas estaban luchando para que sus esposos se volvieran cristianos. Y en ese proceso de todo esto, Dios fue formando O sea, para que ellos no fueran fue que perdieron el tiempo, fue que estaban formando una generación de un liderazgo. liderazgo porque venían almas. Dios nunca te va a dar almas si no tienes un liderazgo. Estaba formando corazones, estaba formando Sí, liderazgo. tratando carácter, formando el corazón de esos líderes, metiendo más pasión y viene el encuentro y haz de cuenta que eso trajo un mover a todos nosotros extraordinarios. Y es ahí donde Nueva Generación se dio a conocer como hoy la conocen, Ujú. que a veces pasa la gente y entra aquí al lobby, me da una habitación, dicen, piensan que es un hotel, pero es que como mi esposo es arquitecto, él hizo diseños así modernos y todo, pero quiero decirte que de alguna manera, el proceso no fue fácil. La paciencia se nos activó ahí muy, 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 muy fuerte en la espera, ¿no? De que nosotros siempre fuimos personas que si había algo que se oponía entre todos, tirábamos y ahí fuimos formándonos. Y el día de hoy, gracias a Dios y a su Espíritu Santo, hoy hay pastores con el corazón de Dios en la iglesia que aman al Señor, que aman a las almas, que están dispuestos a todo. Y hoy Nueva Generación es una iglesia que Dios levantó y nace del corazón de Dios. Y es levantada por el corazón de Dios. Y lo que nace del corazón de Dios difícilmente, ¿verdad? Alguien la puede derrumbar. Porque Guau. lo que es de Dios es de Dios. Entonces, ninguno de nosotros pudiéramos ser, somos protagonistas, sino todos pusimos un granito para que esto sucediera, porque fue en el apoyo de todos que nosotros fuimos haciendo la obra, predicando la palabra y ¿Y creci en qué momento Dios hace el llamado a abrir otras iglesias? ¿Cómo fue ese proceso? ese ¿Cómo fue el fue proceso de ese dejar casa y a empezar a ese fue abrir? Dios. A través de los encuentros, muchas familias que llegan con nosotros tenían familias fueras, ¿sí? Y esas familias de fuera empezaron a traer a sus familias al encuentro. Entonces, cuando venían en el encuentro sus familias, este, cuando llegaban a México, ¿y ahora qué? Nos hablaban por teléfono. Y decían, ah, ya tengo un familiar. La primera fue Cárdenas, me acuerdo. Por una familia que Dios tocó, ellos empezaron a decir que tenían hambre de Dios y nos decían, ¿cómo? ¿Por qué no nos predican más? Y nosotros los lunes descansábamos, me acuerdo, de toda la semana en la iglesia de aquí. Y el lunes era nuestro día de descanso. Y pues el lunes nos íbamos en la noche a Cárdenas y allá nos prestaban un local de un restaurante, ¿sí? Y entonces ahí toda esa familia se convirtió al Señor y empezaron a ganarse familias. Y ahí nace la iglesia de Cárdenas. Fue la De, primera fue iglesia. la primera, de ahí la de México. En México tenemos 3 iglesias. 4, Hijas, hace 4, ratito. 4, 4 iglesias hijas. Entonces, el punto aquí y, varias iglesias de cobertura. Entonces, en México, en el norte, en el sur y en este lugar, ¿cómo se llama? Ay, Por acá lo tenía yo. este, Ajá. Bueno, ahorita lo vemos. bueno, ya. Entonces, Sería, empieza a crecer México también no y sé si es Chimalhuacán, algo así. no, se llama a donde está el lado de ahorita me acuerdo. Ah, Entonces, de alguna manera empieza Mérida, una familia se fue a Mérida y ahí empezó a crecer en una reunión. Y luego Veracruz y así en todos los lugares que tenemos iglesia, fue de familias que tienen familias en otros lugares
Y ahí fue donde O sea, empiezan ninguna es una división. O sea, no, ninguna es algo que me salí, me ofendí. no, para nada, para nada. Entonces, Dios empieza a levantar iglesias en otros lugares. Entonces, este, Rodrigo y tú empiezan a crecer espiritualmente cuando se casan y todo. Y pues empiezan Dios a usarlo de una manera extraordinaria. Yo recuerdo que nosotros tuvimos a un padre espiritual que se llama el doctor Morris Cerulo. Él nos enseñó sobre todo las naciones, cómo se mueve el Señor y todo. Y me acuerdo que de alguna manera él nos hablaba de los 5 ministerios. Entonces, muy pocas veces aquí en Villahermosa se hablaba de los 5 ministerios. Y es más, todavía hay un conflicto si creen o no creen. Ujú. Entonces, unos dicen que sí, otros dicen que no, pero la Biblia es clara, ¿no? No vamos a entrar en ese debate. Pero me acuerdo que yo le dije a Rodrigo, Rodrigo, vamos a hacer una enseñanza terminando el servicio. Los que tengan hambre de Dios, que se quedan a aprender cada ministerio como es, y ahí es que vienen el Los pastor Antonio, el pastor Abner, Abner, Merari, Merari, ¿sí? toda esa generación. Toda esa generación que hoy son pastores. Entonces, de alguna manera, Dios nos ha unido porque Él quiere hacer algo grande y con corazones grandes para Él. Dios une propósitos. Sí, Yo sí. yo creo que Dios no une personas, sino une Y propósitos. cada uno de ellos conoció a su esposa aquí. Vinieron chavos, la mayoría de ellos, nadie creía, ni sus papás creían en ellos porque pues eran muchachos como nosotros, que venimos sin Cristo y con un montón de problemas. Pero Dios creyó en ellos y Dios puso en nuestro corazón creer en ellos. Y pues hoy son leones, ¿sí? Los veían cachorritos, pero crecieron y se volvieron leones. Entonces hoy verdaderamente estamos sirviendo a Dios en un compromiso genuino de todo corazón, sin ningún, ¿cómo diríamos? Ningún afán de protagonismo, de ser más que el otro, sino que verdaderamente todos caminar en la unidad para la obra de Dios. Y para que el cuerpo de Cristo sea Sí, bendecido. sea bendecido, sea sanado y sea prosperado en todas las áreas de su vida. Y yo sé que Dios va a seguir levantando hombres y mujeres que tienen dones extraordinarios, llamados y propósitos extraordinarios, y que Dios los está preparando para la obra. Pastora, si usted pudiera decirnos cuál fue el momento más oscuro en el momento del ministerio. En el momento, O sea, la parte más difícil que les ha tocado vivir como pastores, como apóstoles, ¿cuál podría ser la parte más difícil? bueno, una de las causas que todo pastor lucha y sufre es cuando tú oyes a Dios, que Dios quiere que tú hagas algo y en tu capacidad humana dices, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? En una parte, igual el ataque muy fuerte que tuvimos de la cabeza olmeca, ¿sí? Fue algo que, de verdad, 15 días en una portada hablando Yo horrible creo que cosa, mucha gente no sabe eso. sí. Entonces, de alguna manera fue algo yo me acuerdo que yo oí la voz de Dios y me dijo: "Escóndete en mí", y me escondí en Él. Y yo creo que eso guardó mi corazón, porque era horrible ver las fotos, horrible lo que escribían y que todo era mentira, pues, que nunca nosotros quisimos es ver esas cosas que pasaran o lo que pasó, jamás. Entonces, pero Dios guardó nuestro corazón y guardó nuestro aliento, porque acuérdate que el aliento es la fuerza, Ujú. ¿sí? Entonces,
pudimos Yo me acuerdo que antes de eso estábamos orando: "Señor, entréganos los medios de comunicación", ay, vaya que nos conocieron en los medios de comunicación. pero no dijimos cómo. Sí, yo recuerdo, a mí a esa enseñanza me dio Sí, hay que porque saber orar como conviene, dice. exacto, porque Pablo decía Le iba a predicar a Reyes, a pero reyes, pero nunca le dijeron que encadenado, ¿no? Entonces, la verdad que hay cosas que pasan en la vida, pero te digo, Leti, algo, que Dios en todo te enseña. Y yo sé que Dios, nos enseñó mucho y nos hizo fuerte ahí, ¿sí? Nos hizo muy fuerte y nos preparó para otras cosas. Y bueno, estamos aquí queriendo hacer lo mejor para el Señor. Cumplo 63 años ahora en junio y yo le digo a Dios, lo que tú quieras, ¿eh? Aquí estoy. No importa. segunda parte, Ajá, así como los podcasts. aquí estoy. Así que tú nada más dime y lo haremos. Entonces, la verdad es que ahorita el llamado muy grande que tenemos es como dice la palabra, Judea, Samaria, los confines del mundo. Entonces, de alguna manera, yo sé que la generación de nuestros hijos le toca en este lugar ahora a ellos ganar esta ciudad, ¿sí? Porque pues nuestra familia ya camina con Jesús. Todos, la familia está aquí sirviendo a Dios. Entonces, ahora nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos tenemos que cuidar su vida para que también en ellos pase esa estafeta. Pastora, ¿qué consejo podría darles a aquellos pastores que nos están viendo y que tal vez se encuentran en un momento con el que se encontraron ustedes por 12 años, que pareciera que estaban estancados, pero no estaban estancados, estaban formando líderes? Pero en ese momento no te cae el 20 de estoy formando líderes, ¿no? Sino que tú sientes que Dios a lo mejor nunca va a pasar nada contigo. ¿Qué consejo pudieran darles a pastores que a lo mejor se encuentran en un proceso de formación por Dios? Sí, que tengan paciencia, la paciencia no avergüenza, dice la Biblia, y que aunque parezca pequeño su trabajo, dice la Biblia que tu principio sea pequeño, tu final será grande. Entonces, ¿qué es importante? En que sean audible a la voz de Dios y conforme lo vaya hablando Dios, ¿sí? Lo más importante es que tú tienes que preparar un liderazgo. Ujú. Si hay algo que nosotros hicimos fue preparar un liderazgo. Mi esposo y yo siempre hemos tenido hambre de Dios y somos enseñables. Hemos tenido que viajar a diferentes lugares, pagar un precio muy alto para aprender cómo se hacen las cosas bien. Aprender de los hombres de Dios y mujeres de Dios que están haciendo las cosas bien y sobre eso venir a ponerlo por obra. Entonces, hay algo que tienes que hacer, yo decirle al líder, a cualquier pastor que me vea, tienes que levantar un liderazgo, Sí. porque cuando tú levantas liderazgo, las almas que vienen se Van a poder ser sostenidas. van a poder ser sostenidas. Durante tanto tiempo no venían las almas porque no había. Yo recuerdo que una vez le dije en un domingo que dábamos clases, y era yo que daba clases Ujú. con un grupito, y me acuerdo que yo aquí oí: "Escúchenme bien, prepárense, oyeron bien, prepárense, porque ustedes van a ser los maestros de más de 5,000 almas". Y me volteaban a ver. Si apenas somos 50, ¿no? Si no somos ni 50 decían, ¿no? Hoy se los repito porque esos líderes están aquí todavía. Y Guau. dice, yo me acuerdo cuando usted lo dijo. Y hoy, el otro día, uno de ellos, pasé y estaba dando clases. Y yo dije, wow, háblame y dime y prepárame. Porque ahora la nueva etapa que me toca vivir es algo desconocido para mí. Como dice la Biblia, ¿no? No ores al Señor de la mies porque venga, porque la verdad la mies es mucha, Sí, sino por los por los obreros, obreros. porque son pocos los obreros. O sea, muchas veces como iglesia pedimos las almas, pero no estamos levantando a los obreros que van a sostener las almas. Y Dios no es malo para desparramar, o Sí. sea, para traer a un lugar donde no va a poder ser sostenida. Entonces, ¿cómo, si usted pudiera darle el consejo a los líderes, cómo inician a levantar liderazgo? Bueno, ante todo,
Hay 3 cosas muy importantes que tú tienes que empezar a ver en una persona. Número uno, fidelidad, Ujú, lealtad y disponibilidad. ujú. 3 cosas que tiene que tener Un líder, una persona a la cual tú te vas a invertir. sí. Entonces, empieza a decir: "Oye, no te veo a las 5 de la mañana, vamos a orar". Si llega a las 5 de la mañana, él es. Sí, entonces, empezarlos a formar, sanamente, porque eso es lo que va a ser una iglesia sana cuando el líder está sano, ¿no? Entonces, pero ante todo, yo les recomiendo mucho la palabra de Dios, el impartir la sana doctrina y oírlos, creer en ellos y que tomen en cuenta a los jóvenes, porque en la juventud son los líderes del mañana, Ujú. ¿sí? Que hoy, si tú los formas, mañana tendrás un éxito con la estás hablando y creyendo y poniendo por fe que vienen almas. Entonces, a nosotros, la verdad, nadie nos los enseñó, fue el Espíritu Santo. Nadie nos dijo: "Oye, ¿ya viste esos chamacos? No tienen que hacer, ponlos acá". No, no es cierto. Ajá. No, los vimos que tenían una necesidad, que ellos tenían que conocer a Dios. Y esa pureza que pone Dios, es que ellos conocieron a Dios, y hoy todos ellos le sirven a Dios aquí. Yo recuerdo el pastor Carlos, cuando nosotros le dijimos: "Hijo, necesitamos ayuda en la iglesia". Él estudió administración de empresas, y me acuerdo, en ese día le dieron la gerencia de un banco. El banco Bancomer lo llamó para gerente. Y entonces él le dijo al es que lo siento mucho, es que me dieron un trabajo muy, muy grande ahorita. Ujú. Y él se negó a recibir ser gerente de un banco, porque decidió mejor servirle a Dios. ¿Por qué? Porque él venía de que su mamá y su papá se habían divorciado y había sufrido mucho en ese divorcio. Y por causa de ese divorcio, él se metió a las drogas, al alcohol. Y cuando viene Jesús y lo sana, él se volvió agradecido a Jesús y empezó a servirle a Jesús, pero él estudiaba y empezó a trabajar y era tan bien su trabajo que lo mandaron a hablar de gerente del Banco Bancomer. Pero en ese momento él sintió un compromiso con Dios porque mi esposo empezó a platicar lo que queríamos hacer y él dijo, yo quiero ser parte de eso. Entonces él era el líder de jóvenes en ese tiempo, empezó a ser líderes de jóvenes. Y bueno, así fue que fueron creciendo y gracias a lo de la visión de encuentro, empiezan a venir familias completas a salvarse y agradecidos a Dios empezaron y es ahí donde empieza el avivamiento en Nueva Generación. Y hasta ahorita que estamos, trabajando con todo el corazón, ¿verdad? Y, pues, de alguna manera ya Dios puso que Rodrigo y tú ya tienen, pasarle la estafeta y nosotros seguir trabajando en las naciones, porque es lo que nos corresponde ahora. Ganamos Pero no es porque, ay, yo siento, sino porque ustedes siempre han obedecido a Dios en sí, cada etapa de su vida. O sea, sí, ustedes han, mucha gente hace cosas o toma decisiones esperando que Dios los respalde. Pero lo que yo he visto en sus vidas es que Dios dice y ustedes lo siguen. Y yo creo que ese ha sido el éxito en su ministerio. Que sí. no es que Dios los va a seguir a ustedes, sino No, que no. ustedes han seguido a Dios, a La donde voz, la sí, voz de Dios. Y eso es lo que yo he visto en ustedes y puedo reconocer, y por eso sé que Dios ha estado, hemos pasado por circunstancias difíciles, en diferentes adversidades, pero yo he visto la mano de Dios en el ministerio y no me cabe duda de que esta casa fue levantada por Dios. así es, Dios ha sido bueno, Porque los he visto a ustedes cómo han sido audibles, cómo en cada etapa escuchan cuál ha sido la voz de Dios. Y yo creo que ese ha sido el éxito más sí, grande. y que Dios
fue el corazón de Dios de levantar esta casa. Nosotros ignorábamos los planes de Dios, pero solo cuando nos dijeron: "Tú eres el pastor", entonces ya fue que mi esposo dijo: "Bueno". Y el pastor de las ovejas que fueron a buscar que estaban perdidas, no el pastor de ovejas rebeldes que no estaban de acuerdo con lo que decía Ajá, otro no, 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 pastor no, 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 y entonces me las vuelo. O sea, no. ojo. Nunca, nunca ha sido, nuestro corazón hacer eso. Esta casa se levantó con almas que personalmente mi esposo y yo ganamos, y la mayoría de ellas son los líderes actuales ahora, están firmes, caminando, y, cuando viene un avivamiento muy grande es donde vienen los otros pastores, Ujú, que es el pastor Toño, el pastor Abner, jóvenes también que vinieron, porque en su vida necesitaban de Jesús. Vino Jesús a sus vidas, fueron tocados y transformados, porque mucha gente es tocada, pero no transformada. ujú. Pero aquí estos jóvenes fueron tocados y transformaron y que no se querían ir era la madrugada que querían seguir y aquí les teníamos que apagar las luces a la gente para que se fuera, ¿no? Y el otra vez vino un pastor de México que vino al Congreso y le dice: "Oye, apóstol, estoy impactada". ¿De qué? Allá en México no se da eso. ¿De qué? La gente no se va de la iglesia, dice. Termina el servicio y están como hormiguitas Y al y otro día todos haciendo cola para entrar. grupitos, riéndose, gozándose en el Señor, y no se van. ¿Qué hace usted para eso? Nada. Yo igual, a veces les apago la luz para que se vayan, dice. Yo igual quisiera saber cómo los mando a su casa. No, entonces, él le dice que le llamó la atención eso, que son contentos y son felices de estar aquí, convivir aquí como cuerpo en Cristo. Y, ahora que fui a México me lo comentaron. Fue una observación que hizo un pastor que vino al congreso ahora que fue ¿cuál fue el que El tuvimos? Pink Kingdom. Pink Kingdom. Nos comentaron y le dijimos que eso para nosotros era natural. Dice: "En México no se da eso", dice. "¿Cómo le hicieron para eso?". Y yo, cuando él Formar me comunidad. preguntó, cuando él me preguntó, yo le pregunté a Dios: "¿Cómo se hizo eso?". Y entonces observé algo, que nosotros tenemos hambre de Dios y de la palabra. Entonces, siempre nos quedamos a hablar lo que pasó en el servicio, cómo te tocó Dios, qué pasó acá, y darnos testimonios unos con Y otros. formar comunidad, ¿no? Ajá, y formar. Y ahí es ahí donde yo me doy cuenta que la gente tiene hambre de Dios, ¿sí? Y se siente bien con sus hermanos. Entonces es algo que yo le dije, bueno, pon hambre, desata enseñanzas que tengan hambre. Sí, y es algo que yo no me había dado cuenta, porque toda la vida ha sido así, pero alguien que viene de afuera y te hace esa pregunta, tú te dices: "Oye, sí es cierto", pero porque yo misma soy de las que me quedo hasta lo último. Sí, no, Entonces, sí nos consta. y Es nocturna. y me quedo, hablando de la palabra y dando testimonio, y ya pasó esto, y a ti qué te pasó, y ay, no, yo también esto. Claro que estás dándole al Espíritu Santo, un fluir, ¿no? Y volver a sentir lo que sentiste. Eso es único, ¿sí? Entonces, de alguna manera, hay algo peculiar aquí en esta casa, que Dios es el que lo hace. Y yo le recomiendo a todo pastor, metan la enseñanza para que el pueblo siempre tenga hambre de Dios y enséñenlos a escudriñar las escrituras y a la revelación de las escrituras, porque eso a ellos los mantiene en un avivamiento, Acabamos de ver la historia de una mujer que no es que haya tenido la vida color de rosa, ¿no? porque no, ni antes de Jesús ni después de Jesús.
Qué impresionante que lo que nos contó de cómo era su vida antes de Jesús y cómo fue la vida en el ministerio, que no ha sido fácil, porque ni aún después del avivamiento han habido persecuciones, lo que contó de las muchas. persecuciones de los medios de comunicación y todo, eh, han sido y no ha sido fácil, pero No, usted ha decidido pintar su mundo de rosa. O sea, ha decidido a través de la fe en que no es la circunstancia la que va a determinar su, su felicidad o su estado de ánimo o su fuerza para servir a Dios, sino que ha sido la fe la que la guía a tomar las decisiones. Y esa misma fe es la que la ha ayudado a poder ayudar a otros a que tomen esa misma decisión. Y yo una servidora como una de esas. sí, yo me Así que acuerdo que Leti, que cuando tú empezaste, recibiste a Jesús y todo, me acuerdo que tus papás no te dejaban, te decían, bueno, vas a ir, pero aquí a las 9, ¿no? ¿Qué a hora? las 9 de la A noche, las aquí 9 estaba te empezando quiero todo a las 9 aquí. de la Y noche. el servicio estaba a todo dar y ella lloraba cada vez. Me tengo que ir. Ma". Y un día la vio el apóstol, cómo se fue muy triste y llamó a mi hijo, a Rodrigo, y le dijo, hijo, ya cásate con ella. Rescátala. Ah. Ella es una mujer de Dios. Tráela ya, ella está sufriendo. Rescátala de la torre, Rapunzel. Ah. Y le dice, no te preocupes, yo voy a apoyarte en todo. Y agarró y Rodrigo le pidió la mano para casarse y gracias a Dios que te la dieron. Y yo le di todo lo demás. Le Oye, dije, y no, pues, que ¿por qué la mano? No, no. y gracias a Dios tu papá se dieron, Sí, ¿no? fue una, Bueno, y gracias a Dios tus papás están en Cristo, tus hermanas, ese es tu otro otro testimonio que sí, también vamos a contar un sí. día en otro episodio, de cuál fue ese proceso Es que que la iglesia muchas veces no se da cuenta que Dios lo que quiere es que se cumpla la promesa en tu casa así es. y que esa promesa sea vista y que yo te quiero animar, si en tu casa no todos han conocido de Jesús, la oración y el ayuno Mm, y la palabra es el arma y el poderosa, el testimonio. testimonio, porque tú puedes predicarle, pero si tú estás con el cigarro, con la copa, O con el mal o carácter. con mal carácter, maldiciendo y dando muy mal testimonio, jamás van a voltear a ver a Jesús en tu vida. Ujú. Entonces, es importante. Para mí fue muy, yo dije, Dios, qué reto. Yo fui la oveja negra, fui la que me porté mal. O sea, di muy mal testimonio sin Cristo. Y cuando llego de Jesús, yo recuerdo, y ya vamos a terminar, ¿verdad? Yo recuerdo Despacito. que yo comenzaba y le decía: "Dios, papito Dios, yo te pido por mi mamá, te pido por mi hermana, y yo te pido que", y empecé hasta que un día agarro un libro de Morris Cerullo y decía: "Cómo vencer a Satanás". Wow. ¿Qué es esto? Y empiezo a leer que tu oración no debía de ser una oración así, sino que ya mi oración debía de ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Y si el Padre decía, si tu casa y tú serán salva, es porque ya ahí era un hecho en la fe. Y entonces que yo tomara autoridad sobre los espíritus que estaban atormentando a mi familia. Mi oración cambió. Mi oración empezó, Padre, en el nombre de Jesús, con esa autoridad que tú me has dado, yo declaro que fulana de tal, y yo gritaba ahí en mi oración, Gloria, así dice Dios, mi casa y yo serviremos a Jehová. Y tu nombre es escrito en el libro de vida. Claro que vienen ángeles a favor tuyo a de traerte a los pies de Cristo. Y yo empezaba la vida de mi hermana Gloria, mi hermana Ceci, de todos. Empecé a declarar, Los mi empezó a mamá hablar en el mundo en el espiritual. mundo espiritual, los Wow. empecé a hablar. Claro que yo llegaba a la casa de mi mamá con el librito que decía venciendo y la letra Satanás roja. Ajá. Y mi mamá decía, desde que carga ese libro, ella ha cambiado, decía. ¿No será que está, quién sabe qué, en dónde está metido? Entonces,
ya cuando yo empecé a hablarle y hablarle del mundo espiritual, entonces ella, este, tuve muchas experiencias muy tremendas en meterme a ganar a mi familia. Una de ellas nunca se me ha olvidado cuando llega, estoy orando y, y viene un ángel y me arropa, Wow, ¿sí? Porque yo estaba pasando en ese momento un conflicto muy grande que mi familia me estaba diciendo que mi abuelita se había enfermado por culpa mía y que se iba a morir porque ya le dejara de yo estar hablando así, que esto y que el otro. Y entonces yo me metí a orar en el cuarto de televisión de la casa de mi mamá y vino un ángel y clarito sentí donde vino una fortaleza wow. que yo me paré de esa oración, recuerdo, Como lo que pasó con Jesús, ¿no? a- Que lo fortaleció ajá, y yo me acuerdo el con ángel. una fuerza en mi mente y en mi corazón, y yo le dije, mi abuelita no le va a pasar nada. Y les quiero decir, ustedes tienen que orar por mi abuelita y tienen ustedes que pedirle perdón a Dios, porque cuando viene Dios a una vida, nunca va a ser para mal. Y entonces mi abuelita me empezó a escuchar y eso me pidió perdón. Y en eso ella Esa enfermedad no fue para muerte, sino no, para qué. recibió a Jesús y al momento que recibe a Jesús mi abuelita, se convierte en mi mamá, mis hermanos, como que se rompió una cosa horrible. Wow, Y todos pudieron ver a Jesús y oír la voz de Dios y recibieron a Jesús y ahí toda mi familia se volvió cristiana. wow. Pero la oración, el testimonio y la palabra de Dios son las armas más poderosas para poder intervenir en el mundo espiritual y poder hacer que tu familia venga, que tus amigos vengan, porque es bien importante que tú seas conocido en el mundo espiritual. Entonces, hay muchas cosas que como iglesia nosotros tenemos que hacer y somos la voz de Dios aquí en la tierra. Ujú. Así que yo le animo a todos los pastores, a todos los líderes, a todas las familias que estén Y a todas las escuchando, mujeres que también, que aunque pelear no sean pastoras y que exactamente, no para pelear pelees por con su tu familia. marido, no pelees con tu marido, dale testimonio. Así Y es. con ese testimonio Porque el testimonio que acabamos de oír no solamente fue un testimonio de familia, sino fue un testimonio de familia, de iglesia, o sea, todo parejo. Yo creo que cuando una mujer se atreve a creerle a Dios, no solamente su casa, sino que podemos ayudar a otras personas. Podemos ser testigos como el así, versículo que leyó en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así sí. que si creemos el poder que Dios nos dio, mujer, el poder que Dios nos dio a través de su palabra, de su nombre, de la oración. Entonces, bueno, ya nos avisaron aquellos chicos que ya conocieron, algunos, porque hay más por allá, pero poco a poco en los episodios van a ir conociendo a más personas que vamos a ir presentando, porque hay un montón de chavos y de chicas que nos apoyan para que esto pueda ser posible. Y desde aquí, de verdad, yo les agradezco infinitamente a todo el hermoso equipo que está con nosotros aquí trabajando. Eh, pero se nos acabó el tiempo, pero definitivamente nosotros tenemos que tener a la profeta Margarita en un tema de la oración. ¿Qué les parece? ¿Cómo Ay. orar por mi familia? ¿Cómo orar para que ya no sea el cucaracho? Ah. Sí, Para que deje de ser el cucaracho y ahora sea el hombre de Dios, ¿no? sí, ¿Cómo orar? ¿Cómo interceder? Eso sería un tema increíble. No sé, déjenme saber en sus comentarios. Nos encantaría poder tener sus preguntas y poder hacer un programa, un podcast en donde podamos ser edificadas y que te sientes aquí con nosotras a la mesa. Así que nos despedimos. Dios les bendiga y les amamos y el corazón de Pink ajá, Kingdom. bye. Pink Kingdom, un podcast para mujeres extraordinarias.